Vamos a crear primeramente un proyecto de base de datos. Hacemos clic en el menú File, vamos a New y seleccionamos Project. En Visual Studio 2010 existen diferentes plantillas, depende del tipo de instalación que tengamos, pero hay una sección que dice base de datos, Database, la expandimos y seleccionamos SQL Server. Y dentro de todas las plantillas existentes para SQL Server, tenemos dos con las cuales vamos a trabajar. En este caso vamos a empezar con la que dice SQL Server 2008 Wizard. Puedo crear también un proyecto vacío. En este caso tendría que configurar manualmente las opciones del esquema de la base de datos. Con el Wizard lo hace de manera automática. Vamos a mostrar primeramente cómo funciona el Wizard. Entonces vamos a escribir el nombre para nuestro proyecto. Y vamos a seleccionar la ruta donde lo queremos guardar. En este caso vamos a elegir esta ubicación y vamos a dejar que cree un directorio para la solución dentro de esta carpeta. Hacemos clic en OK. Una vez que aparece el Wizard, hacemos clic en Next y lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tipo de proyecto que deseamos crear. Existen dos opciones, que es proyecto de base de datos y proyecto de servidor. En este caso, como vamos a trabajar importando el esquema de una base de datos, vamos a elegir la opción predeterminada, que es un proyecto de base de datos, y hay dos formas de organizar los objetos, por esquema o por tipo de objeto. Entonces vamos a dejar en este caso la opción predeterminada, que es por esquema. Es importante observar que esta opción no se puede cambiar posteriormente y afecta la visibilidad y la manera en que se organizan. Hacemos clic en Next y a continuación aparecen las opciones para configurar nuestro proyecto de base de datos. Esto tiene que ver, bueno, con las opciones que aparecen normalmente en las propiedades de una base de datos. Vamos a dejar DBO, hacemos clic en Next. En este caso vamos a importar el esquema de la base de datos, marcamos la opción Import Existing Schema y vamos a elegir la base de datos de la cual deseamos importar el esquema. Aquí ya existen algunas opciones predeterminadas, pero con fines demostrativos vamos a crear una nueva conexión. Esta ventana pues ya es conocida. Vamos a indicar que es el host local y aquí aparecen las bases de datos disponibles. En este caso vamos a elegir AdventureWorks LT, que es una base de datos recortada, una versión recortada de la base de datos AdventureWorks. Podemos probar la conexión. Hacemos clic en OK. Y estas son las opciones para importar. En este caso, la primera casilla me dice que genere un script para el collation únicamente si difiere del que tiene mi base de datos, y también para las propiedades extendidas. Es posible también importar las características de los archivos de base de datos y del transaction log, así como los permisos. Si no importo los permisos, por ejemplo, se va a generar un archivo en formato XML donde va a estar ejemplificada la sintaxis para asignar permisos, va a estar comentado y lo puedo modificar posteriormente. Y en la parte de abajo, bueno, como nos dice esta leyenda, cada uno de los archivos se va a generar en un script por separado dentro del disco. Lo que va a ocurrir es que cuando se haga el deploy de la base de datos se van a ejecutar estos scripts. Y el valor recomendado debe de ser no mayor a 1000. Vamos a dejar esta opción como está indicada. Y a continuación hay una opción para generar el deploy. En este caso puedo crear el archivo y le puedo indicar que además de crearlo, haga el deploy a la base de datos. Lo voy a dejar por el momento en esta opción porque posteriormente voy a mostrar cómo cambiar las propiedades del proyecto de base de datos. Este es el nombre de la base de datos de destino en la cual quiero crear mi ambiente de desarrollo. Este paso es importante y es importante también conocer el tipo de permisos que necesito. En este caso necesito tener permisos como propietario de la base de datos.
Para poder generar una base de datos de destino, primero tengo que crear una conexión hacia la misma. La voy a crear en el mismo servidor. En un ambiente real, yo debería de tener un servidor diferente. Posiblemente el servidor de origen no sería el mío, sino sería un servidor de producción. Y el servidor de destino, pues sería seguramente mi servidor local, que es lo que estoy haciendo en este caso. Aquí no voy a elegir ninguna porque realmente esta base de datos no existe. Este es el nombre que le va a asignar cuando yo la construya. Simplemente le voy a dar OK. Tampoco le voy a dar test connection porque si no me va a marcar un error. Lo único que quiero es que quede configurada la cadena de conexión y el nombre de la base de datos para crearla. Le doy Finish y en ese momento empieza el proceso para importar las características de la base de datos de origen. Este proceso varía dependiendo de la cantidad de memoria disponible. Aquí estamos observando cómo se están generando los diferentes objetos de la base de datos. Y ya terminó. Hacemos clic en Finish. Y a continuación vamos a observar en el Solution Explorer cómo va a aparecer toda la estructura del proyecto de base de datos, incluyendo el esquema de la base de datos que importé. Aquí donde tenemos Schema Objects, podemos observar los esquemas existentes. En este caso podemos observar, por ejemplo, algunas de las tablas. Aquí están los scripts que van a dar origen a todas las tablas. Vamos a mostrar uno de ellos. Y del mismo modo van a existir scripts para describir índices, store procedures, etc. Ok, aquí ya estamos viendo uno de ellos. Una parte importante a observar dentro del proyecto de base de datos es esta carpeta que dice Properties, en donde nosotros podemos configurar variables. Por ejemplo, esta primera opción que dice Database SQL CMD Vars nos permite configurar variables que se generan cuando se hace el deploy de la base de datos. En este caso va a intentar hacer el deploy en la ruta predeterminada de la base de datos. Las variables se pueden editar, no lo voy a hacer en este momento. Y si yo quisiera generar los archivos MDF y LDF en una ubicación distinta, pues lo puedo cambiar aquí. También tenemos esta sección que me va a permitir configurar el deployment. En este caso, está utilizando el collation de mi proyecto. Le puedo decir también que use el del servidor. Y aparte vamos a ver ahorita cómo cambiar las propiedades del proyecto. Entonces aquí hay unas opciones. Por ejemplo, esta opción, si la marco, me va a permitir que cada vez que haga el deploy vuelva a generar la base de datos. Y aquí tenemos un conjunto complementario. Vamos a mostrar rápidamente el resto. Como lo comenté anteriormente, yo no importé los permisos, por eso esta sección está comentada. Pero si quisiera importarlos o generarlos al momento de hacer un deploy, lo único que tengo que hacer es eliminar los comentarios y agregar o cambiar o eliminar las secciones correspondientes, como se indica a continuación. Y por último tenemos aquí la configuración de la base de datos. Esto corresponde a las propiedades de la base de datos que ustedes acceden a través del Management Studio. Lo voy a cerrar. Estas opciones están vacías, las vamos a mostrar posteriormente. Y bueno, aparte de visualizar aquí la información, la puedo visualizar en la vista de esquema. Aquí, View. Y le vamos a decir vista de esquema. Y en este caso es otra forma de visualizar los objetos. Aquí estoy viendo los del esquema DBO, por ejemplo. Aquí están los del esquema Sales LT. Y esto puede resultar más simple para cuando queramos hacer, por ejemplo, una prueba unitaria. Es más simple localizar rápidamente los objetos a través de esta ventana. Ok. Ahora vamos a mostrar cómo configurar las propiedades del proyecto.
Seleccionamos el proyecto, hacemos clic derecho y nos vamos a la sección Properties. Lo primero que estamos observando es la configuración del proyecto y aquí está ilustrada la versión de SQL Server que estoy utilizando, en este caso es 2008. Aquí es una advertencia que los archivos se tendrían que cargar nuevamente. El collation en este caso está obteniendo automáticamente el que importó de la base de datos de origen, que es Spanish 3082 Case Insensitive, el esquema predeterminado y el archivo donde se van a generar las propiedades de la base de datos, que bueno, es el que ya habíamos mostrado por acá, que es este archivo que aparece acá. De todas estas partes vamos a mostrar algunas. Es posible también, cuando hagamos el deploy, generar un script antes y después del deploy. En ese caso, si existiera el script, pues lo podemos acceder a través de estas dos opciones. Lo vamos a mostrar en otra parte del video. Bases de datos de referencia. Esto se utiliza cuando en un proyecto existen diferentes proyectos, una misma solución, existen diferentes proyectos de bases de datos, y para organizar el trabajo entre los diferentes desarrolladores es posible que uno esté trabajando, por ejemplo, únicamente con las tablas y otro con Store Procedures, pero necesite hacer referencia a las tablas, por supuesto. Entonces se puede generar referencias entre los diferentes proyectos y el proyecto se puede controlar con mayor facilidad. Las opciones para hacer el build, y en el caso del deploy, que es lo único que vamos a configurar por este momento, me está indicando cómo quiero configurar las opciones del deploy. Entonces le voy a decir que es para mi ambiente de desarrollo aislado. En la sección Deploy Action le voy a decir ahora sí que quiero crear un script y lo quiero deployar a la base de datos, el nombre del script y la conexión de destino para generar la base de datos de destino. Le voy a dar clic en Edit, le doy clic acá y selecciono la base de datos. En este caso, esto ya lo había hecho, pero recuerden que cambié esta sección. Si hubiera dejado la opción que tenía de manera predeterminada, y lo voy a hacer, me voy a regresar al que decía My Project Settings, ya me aparece automáticamente el Target Connection. Sin embargo, para mantener mayor control sobre mi ambiente de desarrollo, es que decidí elegir la opción Mi ambiente de desarrollo aislado, y en este caso pues tengo que volver a configurar la cadena de conexión hacia la base de destino. Y esto solamente es para asignar el archivo de configuración tanto del deploy como el de variables, que son los que ya habíamos observado anteriormente. Hay que guardar los cambios y el siguiente paso es hacer un build a la solución. Es correcto el build y por último vamos a hacer un deploy. En este caso se va a construir la base de datos de desarrollo. Y ahora comienza la creación de la base, comienza a crear todos los objetos. Y terminó correctamente. Para finalizar esta parte vamos a verificar que se haya creado correctamente la base de datos y vamos a consultar la información. Esto lo hacemos a través del menú Data y nos vamos a ir al editor de SQL. Establecemos una nueva conexión. Lo primero que observamos es que aquí ya aparece la base de datos que construimos. Es el nombre del esquema. Punto. Vamos a ponerle employee o customer. Podemos darle aquí de todas maneras ejecutar. Y aquí está. No tiene información porque ese es un siguiente paso, que es llenar la base de datos con información. Lo único que debemos verificar es que existe el esquema, el cual ya existe. La información no existe, pero eso lo vamos a ver a continuación.